¿Ya? Hola, buenas tardes, alumnos de Ciencias Políticas. Soy el profesor Alfredo Domingo Pérez de la materia de Historia Política Latinoamericana. Quería dirigirme a ustedes ahora para presentarme. Ya estuve hablando con algunos alumnos por WhatsApp. Entonces, les quería decir que vamos a terminar de arreglar los horarios de la materia cuando tenga el listado de alumnos y veamos cuál es el horario mejor. De cualquier forma, nosotros vamos a dar las clases y las vamos a grabar y las vamos a tener archivadas para que ustedes puedan acceder. Y la otra cuestión, que yo voy a atender cualquier demanda que ustedes hagan, si me la mandan al WhatsApp mío o al WhatsApp de la materia. Es importante saber si ustedes pueden hacer grupos de estudio, trabajar en conjunto, porque estando a distancia, una de las cosas más favorables es tener con quién compartir y charlar de la materia. La materia comienza como historia política latinoamericana contemporánea y en este sentido nosotros tenemos que hacer algunas precisiones sobre el significado de historia, el significado de latinoamericana y el significado de contemporánea. Lo de contemporánea viene por la división de la historia en diferentes edades. Nosotros comenzamos con una introducción a una definición de la historia que vendría a ser: prehistoria es la etapa anterior a la escritura. Cuando hablamos de historia, hablamos de cuando se inventa la escritura y empezamos a tener registros escritos. La prehistoria se divide en una parte que le llamamos historia de la piedra tallada, que es los cortes que se hacen con las piedras para tener herramientas. Después vamos a tener, eso se llama paleolítico, o sea, piedra vieja. Luego vamos a tener otro periodo que es el de la piedra pulida, donde ya hay un trabajo mucho más fino y preciso sobre la piedra que hace que salga pulidita. Y luego vamos a tener el neolítico. El neolítico es la parte en que el hombre se hace productor de alimentos. ¿Qué significa de esto? Que el hombre domestica animales a los cuales tiene y explota, le saca el pelo, la lana a las ovejas, a las cabras, el cuero a los animales, trabaja el cuero, el hueso y utiliza la carne como proteínas. Y en el caso de algunos animales, el hombre también, básicamente el sector que va a ser luego el sector occidental, empieza a consumir leche de vaca, leche de cabra, también de algunos otros animales, donde tiene una disponibilidad de comida mucho más amplia. Y también vamos a tener que domestica los frutos y los vegetales que come. Entonces, pero esto viene del periodo paleolítico, donde el hombre es cazador-recolector. Cazador es porque sale a cazar animales y recolector porque agarran las cosas que están a mano. Ahora, nosotros en esto vamos a tener una organización básica y única. ¿Cuál es la organización básica de nuestra sociedad? La familia. ¿Por qué esta organización es básica para nosotros y diríamos que para casi todos los mamíferos? Bueno, básicamente es porque los mamíferos necesitan un tiempo de ser alimentados por la madre, y de todos los mamíferos, uno de los, digamos, que necesita más ayuda es el ser humano, porque no aprende a caminar y más o menos a sobrevivir hasta los 2, 3, 4 años. Entonces, esto hace que la madre esté muy ocupada y no se puede dedicar a cazar o a correr de otras cosas. Por eso también necesita al compañero, que es el que la protege, la cuida, y el que también sale a cazar y trae las proteínas, que es un alimento bastante importante y bueno. Cuando el hombre, digamos, las que se dedican a la recolección son las mujeres, y el hombre va haciendo campamentos siguiendo a los animales, o sea que tiene una forma de vida nómade. Ahora, cuando van recolectando frutos y todas cosas y encuentran los que son más alimentos, ¿cuál es la parte embromada? Que ellos hacen un campamento en un lado y hacen el baño en otro lugar. En el lugar que hacen el baño es donde van a quedar, y donde hicieron el campamento,
donde van a quedar las semillas de los vegetales que comieron. Entonces, el año que viene, cuando vuelven, en ese lugar que habían tenido el baño, hay una producción mayor de vegetales. Y digamos, en el transcurso de unos miles de años, los tipos se dan cuenta que, básicamente, seguramente alguna mujer, alguna de las abuelas, se da cuenta de que las semillas les sirven para producir alimento y entienden, tipo tienen inteligencia y empiezan a ver la capacidad de poder tener agricultura. ¿Y esto qué significa? Que tienen una gran cantidad de alimentos disponibles, y esto tiene dos connotaciones. Primero, se pueden quedar al lado de ese lugar de los alimentos para cuidarlos y tenerlos. Pero además, digamos, tienen posibilidades de tener más hijos y de crecer más. Entonces, se van a hacer más numerosos. Y acá es donde el hombre se empieza a hacer sedentario, nacen las primeras aldeas. Y esas aldeas, como tienen una gran cantidad de alimentos, crece mucho y se empieza a hacer un trabajo diferenciado. Entonces, cuando el hombre entra al neolítico y se hace productor de alimentos, vamos a tener una división diferente. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener artesanos del cuero, artesanos del hueso, artesanos de la cerámica, y vamos a tener, digamos, especialistas. Entonces vamos a tener una connotación de donde vamos a tener una sociedad que hay clases sociales: campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros y sacerdotes, que son los que piensan, los que dicen dónde viene el sol, qué día hay que sembrar y todo, porque son los que hacen los calendarios y manejan el tema de las estaciones y todas estas cosas que se empiezan a necesitar para poder producir alimentos. Entonces acá ya comienza la civilización y comienza una etapa diferente. Bueno, esta es una introducción, chicos, que damos por ahora, y después vamos a entrar en otras cuestiones, que es qué sociedad son los latinoamericanos. Cuando nosotros estamos hablando de latinoamericanos, estamos hablando de dos connotaciones: los latinos, que descienden del lacio romano, y que son los que tienen el idioma romano, que es, digamos, el antepasado del idioma nuestro, el español, el portugués, el francés, el italiano y el rumano, que van a producir una cultura muy importante. Entonces nosotros sabemos que esto de hablar de Latinoamérica nos involucra a todos los que estamos en el continente, en la parte que tiene, digamos, español y portugués, nos pone bajo la hermandad de la Iglesia Católica, que está en Roma, que son latinos, y también de los españoles, los italianos y los franceses, lo cual da como que tenemos una cierta relación con ellos. En este sentido, no es la única denominación que tiene esto. Digamos, hay denominaciones diferentes, como ser el Reino de Indias, o las Indias, que era lo que pensaba que había descubierto Colón, y que, digamos, a los habitantes de esta zona se les puso como nacionalidad, o como que eran indios, ¿no? A pesar de ser diferentes tribus, diferentes comunicaciones. Entonces, en este sentido, nosotros podríamos estar hablando de Indoamérica, podríamos estar hablando de Hispanoamérica, de la América Española, de la América Anglosajona, y tendríamos diferentes connotaciones. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que imponen Latinoamérica? Franceses e italianos. ¿Por qué? Para básicamente tener una entrada más fácil en los territorios que habían sido del Reino de Indias. Bueno, chicos, esta es una pequeña introducción que les estoy dando, y digamos que vamos a decir que Cristóbal Colón descubre América, descubre un nuevo continente. Él piensa que había llegado a la India, llega a un nuevo continente. Pero ¿de dónde viene Cristóbal Colón? Es justamente de genovés, de la parte que era romano-latinos, y que viene también en este sentido trabajando en conjunto para buscar un camino hacia las especias y hacia el oriente, un camino que le era cortado por el Imperio Otomano, que además era aliado de Venecia, lo cual hacía que su rival, Venecia, tuviera mucho más dinero y más fuerza que los genoveses. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia? Que todos ellos están comenzando en esta etapa
lo que es el Renacimiento, que es una etapa cultural donde se recuperan todos los conocimientos de los romanos y los griegos. Entonces, acá es donde nosotros decimos que somos descendientes de la cultura greco-latina y judeo-cristiana. Entonces, son dos connotaciones ideológicas que hacen al mundo moderno y que le dan superioridad a los europeos sobre los pueblos que estaban en el continente americano, porque son pueblos que habían quedado aislados durante 15.000 años de los, ¿cómo se dice? Del resto de los seres humanos. Entonces, cuando llegan los europeos, traen pestas como la viruela, bueno, varias pestes y cosas que producen una mortandad muy grande entre los indígenas. Entonces, estas cosas las tenemos que ver. Pero además, ¿por qué tienen superioridad los europeos? Ellos traen un par de inventos que hicieron los chinos. Uno, la brújula. ¿Para qué sirve la brújula? Para que se puedan situar en el mar. ¿A dónde están? ¿Por qué? Porque la brújula siempre apunta al norte. Entonces yo ya tengo un punto de referencia. ¿Qué otra cuestión necesito yo? Saber algo de geometría y trigonometría, que son cosas que el Renacimiento las recupera de lo que habían manejado los griegos y los romanos. Entonces ellos pueden empezar a hacer mapas. De hecho, cuando vienen los viajes de exploración de los europeos, empezado por los españoles y los portugueses, ahí vamos a tener una cosa interesante, porque los portugueses tratan de llegar a las Indias bordeando África, y Cristóbal Colón busca un camino directamente hacia la caída del sol. Entonces, en este sentido, él estudia durante mucho tiempo los vientos y descubre los vientos alisios en el Ecuador, y sabe que durante 3 meses el viento te lleva hacia el oeste, y durante 3 meses va para el este. Entonces, ellos tienen una ventaja importante, además, que están utilizando la energía eólica con mucha superioridad sobre todos los demás pueblos de todas las épocas, salvo los chinos, que tenían también la misma tecnología, pero un emperador de ellos les quemó todos los barcos y mató a todos los que sabían para que no salgan de China. Entonces, en este sentido, ellos utilizan la energía del viento y utilizan el timón para poder navegar en contra del viento haciendo zigzag. Entonces, esta es una técnica de navegación que tienen los pueblos del Mar del Norte, que salen a pescar y van a buscar peces grandes al Atlántico. Entonces ellos aprenden a navegar en el Atlántico y aprovechar esos, ¿cómo se dice?, esos vientos, y superar esa cosa marítima. Entonces, tienen las naves, tienen la energía eólica, están utilizando el magnetismo, y tienen una cosa que es decisiva cuando tenemos una pequeña discusión. De hecho, antes, digamos, estaban los campeones de artes marciales, como ser los caballeros feudales y todo eso, que estaban mejor alimentados, eran más grandes, y desde chiquitos se entrenaban en la espada, la lanza, la flecha, el caballo. Ahora, los chinos habían inventado una cosa que hizo que se terminaran los guapos. ¿Qué inventaron para decir que desde que se inventó esto se acabaron los guapos? ¿Alguno que diga ahí fuerte? Pólvora. La pólvora. Entonces nosotros con la pólvora, al experto en artes marciales, al karateca, al kungfuteca y al grandote, le damos un tiro y lo bajamos. Entonces, esa es otra de las superioridades que traen, y lo que ahora les permite imponerse a muchos pueblos locales. Hay otro elemento importante que, digamos, el que hace el viaje Colón lo hace bajo el auspicio de la corona de Castilla, que era la reina Isabel de Castilla. Y la reina Isabel de Castilla, cuando le dice que han encontrado a esta gente que no conocía a Dios, no conocía a Cristo, no conocía estas cosas, ella dice que son humanos y que tienen alma, y que deben ser evangelizados, y están bajo la protección de la corona. Esto es muy importante porque casi nunca se habla de esto, pero digamos, Pizarro derrota a los aztecas básicamente porque le ayuda una esclava que le regaló Moctezuma, con el error de subestimar a las mujeres. Ahora que estamos en el Día de la Mujer, es bueno decirlo, porque Malinche, como le llamaban, era una princesa tolteca que habían sido vencidos por los aztecas, y fue entregada como rehén a Moctezuma. Se la regala a Cortés, pero una cosa importante con esta chica, que tenía bastante buena educación.
hablaba 40 dialectos indígenas, sabía toda la política de ellos, todas las concepciones, y cuando se va Pizarro en la noche triste, se escapa de los aztecas que le dieron una derrota bastante importante, logra escaparse y la princesa tolteca le va a conseguir 200.000 soldados toltecas para que lo ayuden en la reconquista. Y él ahí va a tomar... Bueno, me están diciendo que pare por un momento, así que después de eso lo vamos a seguir. Bueno chicos, esta es una pequeña introducción, ya les vamos a mandar la guía y los materiales para que empiecen a trabajar. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, vamos todavía. Ahí tenemos, mirá. Y me